Y estamos en la entrevista con Jorge Taruta en el estudio. Vamos a conversar sobre diversos temas con el diputado PPD por el Distrito 39. ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, Matilde, muchas gracias. Bueno, el tema más importante inicialmente acá en Linares está siendo el tema del Achigüeno. Cuéntenos qué opinión tiene con respecto a la aprobación del Consejo de Ministros de este proyecto. Bueno, es muy lamentable porque todos sabemos que este proyecto partió viciado desde el principio. Vimos como el propio director de la CONAMA entonces, el señor Irarrázaval, señaló en Canal 13 de que este era un mal proyecto y que era malo para el impacto ambiental que tenía. Sin embargo, siguió su curso, el intendente y los CEREMI lo aprobaron y hoy día lo aprueba el Consejo de Ministros, o sea, algo que es absolutamente irregular. En segundo lugar, tampoco han tomado en consideración la opinión de la gente, la opinión de la ciudadanía, la opinión de los linarenses, porque en su inmensa mayoría no deseamos que se haga. Por mi parte, yo he hecho todo lo que está a mi alcance. Presenté un proyecto de acuerdo en la Cámara para que el presidente nomine y designe santuario de la naturaleza al río Achigüeno, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Conversé con el presidente hace 1 año y medio atrás. Le dije, presidente, este proyecto no lo queremos en Linares. Se lo recalqué claramente. Presentamos con los demás parlamentarios ante la Contraloría un recurso, ¿no es cierto?, para que se invalide este proyecto y además, junto con la municipalidad, acompañar al alcalde a presentar un recurso a Santiago a la Corte de Apelaciones. Con todos estos antecedentes, entonces, ¿qué es lo que ocurre con este proyecto? Lo que ocurre es que aquí juegan la influencia y por lo tanto, ¿no es cierto?, el proceso mismo ha estado absolutamente viciado. Y evidentemente eso nos ha causado mucha indignación a todos, porque el recurso turístico que tenemos en el Achigüeno es extraordinariamente importante para el futuro de Linares. Es uno de los parajes más lindos que tenemos en Chile y por lo tanto lo vamos a echar a perder con este proyecto de las centrales hidroeléctricas. ¿Qué es lo que queda ahora, diputado, para que los linarenses tal vez tengan alguna esperanza de que se pueda salvar o no se pueda salvar ya el Achigüeno? Mira, para serte muy franco, yo creo que son escasas las posibilidades. Uno, la Contraloría, que tiene que manifestarse y todavía no lo ha hecho. Y en segundo lugar, los tribunales. Pero los tribunales, fíjate que ya han pasado 2 meses en que presentamos este recurso y no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo me temo que la influencia que tienen estas empresas son demasiado grandes. Pero sí vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleándola y vamos a estar muy atentos a la resolución que nos dé la Contraloría General de la República. Estas influencias son las que han hecho que los ministros, los CEREMI en su momento no escucharan ni a los parlamentarios ni a la comunidad. Los poderes fácticos que hemos tenido siempre en nuestro país. Está el poder del dinero, ¿no es cierto?, el poder que tiene gente que no aparece, que está invisible, pero que tiene y maneja poder y maneja relaciones y por lo tanto eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando hubo influencia pública ciudadana de todo el país con Punta Choro, el presidente de Piñera tomó el teléfono y deshizo el proyecto. ¿Por qué no hace lo mismo con el Achigüeno? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué podría esperar la comunidad entonces de las autoridades si se da cuenta que, por ejemplo, no son escuchados sus requerimientos? No somos escuchados y la comunidad no es escuchada. Por lo tanto, aquí hemos tenido un gobierno absolutamente insensible. El gobierno no se ha preocupado de escuchar a la ciudadanía, a la propia ministra de Medio Ambiente. Fuimos con los parlamentarios, le mostramos el video de Canal 13, en donde el CONAMA de entonces decía que era un proyecto malo, lo vio todo el video, pero la ministra no dijo nada. Y después la ministra votó a favor del proyecto. Entonces uno se pregunta cuál es la tremenda influencia que tienen estas empresas. ¿Cómo se puede explicar la votación de los ministros tomando en cuenta, por ejemplo, el documento que entregó la DGA que decía que el caudal era muy escaso para este proyecto? Exacto, esa pregunta la tienen que contestar los ministros. Ellos tienen que contestar esa pregunta. ¿Por qué lo aprobaron? ¿Qué fundamentos tenían para aprobar un proyecto que es malo, que tiene mal recurso de agua? En consecuencia, bueno, ahí estamos viendo claramente que el gobierno no ha querido escuchar. Por su parte, ¿de qué manera va a seguir tal vez peleando este tema del Achigüeno usted como parlamentario? Bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, señalándole al gobierno que puede estar aún a tiempo de echarlo para atrás. Y en eso yo creo que tenemos que hacer fuerza. Aquí no hay concertación o alianza, estamos todos unidos en esto y por lo tanto nosotros debemos seguir presionando y la comunidad también tiene que seguir presionando. Pero una cosa, sin violencia.
No estamos de acuerdo con la violencia, con salir a romper vidrio o con tomarse la gobernación. A mí no me parece que sea lo adecuado porque eso desacredita el movimiento. Pero sí tenemos el legítimo derecho a movilizarnos y a protestar. Incluso fuimos una vez, también los parlamentarios, a protestar frente a la Moneda. Fuimos a dejarle una carta para que el presidente nos reciba con la gente del Archibueno. El presidente nunca nos recibió. Eso es lo que dicen los defensores del libro Archibueno, que el presidente no lo recibió a ellos, pero sí recibió a la empresa. El colmo lo encuentro. El colmo que reciba a la empresa y que no reciba a quienes estamos en contra del proyecto. Me parece el colmo. La gente tiene que madurar, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de gobierno que tenemos. En otro tema, diputado, mucha polémica ha habido en el último tiempo por la encuesta CACEN. Bueno, la Concertación dice que son cifras muy bajas y también el gobierno en este caso dice que ustedes se están aprovechando en este caso de este tema para blindar a la expresidenta Bachelet. Mira, en primer lugar, la presidenta Bachelet no necesita blindaje. Ella cumplió una gran labor como presidenta de Chile. Y creo, además, estoy convencido que va a volver a ser presidenta de Chile. En todo caso, ella es mi candidata y lo sigo siempre. Tengo una relación muy estrecha con ella y por lo tanto durante su gobierno sacamos adelante el embalse Ancoa, sacamos adelante, ¿no es cierto?, muchos proyectos de vivienda, sacamos adelante, ¿no es cierto?, el Paso Nivel Presidente Ibáñez, sacamos grandes proyectos de gran envergadura y yo creo que ella va a volver a ser presidenta. No importa que la ataquen y la van a seguir atacando. Van a seguir inventándole. Lo único que falta, Matilde, es que le digan que el terremoto lo fabricó ella. Eso es lo único que falta que diga la derecha. No sacan nada. La gente tiene muy claro lo que pasó. Pero vamos a la encuesta CACEN. Yo estimo que la encuesta CACEN está hoy día absolutamente alejada de la realidad de nuestro país y particularmente en las regiones rurales como la nuestra. Yo estimo que un núcleo familiar que perciba menos de 250.000 pesos está bajo la línea de la pobreza. Si una persona es jefe de hogar y recibe solamente el sueldo mínimo, 193.000 pesos, a mi juicio, con la carestía de los alimentos, con la carestía de los combustibles para calefacción, también está en la línea de la pobreza. Es insuficiente el sueldo mínimo. Es por eso que nosotros dimos la pelea con el gobierno para que fuera un incremento mayor. Yo presenté, junto con el diputado Lorenzini, una indicación al proyecto en la Comisión de Hacienda para que el sueldo mínimo sea de 200.000 pesos este año, 225.000 pesos el próximo año y 250.000 el año subsiguiente, para poder llegar realmente a un sueldo ético, un sueldo que le permita a la gente, ¿no es cierto?, vivir. Hoy día no alcanza con ese sueldo. Entonces, la encuesta que hacen no refleja la realidad. 80.000 pesos y la persona ya no es pobre. Por favor, es una encuesta que no tiene, es absurda, sea que haya sido utilizada en otro gobierno o en este gobierno. Hay que cambiar la metodología para que no escondamos la pobreza bajo la alfombra. Somos un país que se proyecta hacia el futuro, que queremos pasar a ser un país desarrollado, pero sin tener en el patio de atrás la gente que sigue viviendo en la pobreza. Y tenemos muchos pobres. Por lo tanto, hay que implementar las medidas necesarias, sobre todo para las pymes. Una pyme como este canal. Este canal es una pequeña y mediana empresa. Perfectamente el Estado, para facilitar la contratación de personas y sobre todo de jóvenes, podría poner una parte del sueldo, de un subsidio, una bonificación al sueldo para poder contratar a esa gente. Las pymes que tienen entre 5 y 10 trabajadores, perfectamente podría ser posible. Lo conversé con el ministro de Hacienda, con Felipe Larraín, pero me dijo, no, es que eso es muy difícil. No es difícil, es cosa de planteárselo y así ayudamos realmente a la pequeña y mediana empresa. Para terminar, diputado, ¿por qué finalmente no se llegó a acuerdo con el sueldo mínimo? No se llegó a acuerdo por lo obtuso que es el gobierno, porque la diferencia era de 7.000 pesos, 193.000 a 200.000. Que para el trabajador la diferencia es mucha plata, pero en la economía no produce ningún cambio. Aquí nos decían poco menos que iba a haber una hecatombe, el desempleo. Eso no es cierto. No está probado en ningún país del mundo que el aumento del sueldo mínimo sea un factor de desempleo. Te voy a decir más. Queremos pasar a ser un país industrializado. ¿Tú sabes cuánto es el sueldo mínimo en Europa? 1 millón de pesos.
Bastante lejano al de acá. Ese es el sueldo mínimo en los países europeos. Entonces, estamos peleando por 193, 197. Yo por último me dije, si el gobierno me garantiza 198 y el próximo año 225, yo voto a favor del proyecto. Pero siguieron, ¿no es cierto?, con su mentalidad cerrada, 193 y punto, y por lo tanto lo voté en contra. Le agradecemos, diputado, por estos dos temas importantes, la encuesta CACEN, el sueldo mínimo 3 y también el del Achigüeno. Esperamos que pueda seguir acompañándonos en alguna otra entrevista prontamente acá en Canal 5. Con el mayor agrado, muy buenas noches, muchas gracias. Y vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones acá en TV5 Noticias. Así que de 1 millón. 1 millón de pesos. Chuta, me quedé pegada con el tema. 1.400 euros. Ese es el sueldo mínimo. Y uno aquí, pelando una papa. ¿Ves tú? Bueno, la presidenta Bachelet también es mi presidenta. Sí, pues. Qué bueno, me alegro. Ojalá que salga yo trabajando.